alegría. Y una principal preocupación de unas niñas adolescentes era el que su profesora les preguntó cuántos delitos conocían ellos que tipificaban la violencia. Y una de las niñas conocía 3, otra de las niñas alegaba que conocía 6, otra de las niñas en esa reunión dijo no, ya son 10. Esta introducción da cuenta para hacer una primera afirmación en esta intervención. La violencia contra la mujer, la violencia que perjudica a los seres humanos como tales y que viola sus derechos humanos, no es cuestión de una larga lista de violencias, ni debería ser el reto de esta asamblea incrementar la lista de delitos tipificados como violencia contra la mujer. Debería entonces entenderse que este proyecto de ley que hoy estamos tratando su veto es un aporte para enfrentar esta violación de los derechos humanos, que por lo tanto debe verse como siempre se ha dicho acá, la corresponsabilidad de la institucionalidad del Estado, pero también de la sociedad como tal en su conjunto. Y por eso es importante que vayamos también en los debates, incluyendo, poniendo en el debate público esa corresponsabilidad. Hace algunos años atrás, la pelea, la lucha, la movilización del movimiento de mujeres precisamente era para que estos derechos de las mujeres estén en las leyes, estén constitucionalizados. Y sí que lo logramos como respuesta no individual, sino como ese quehacer colectivo de organizaciones y de un gran movimiento social de mujeres, en donde empezamos muchas que estamos acá y que hoy estamos hablando de dar un paso más, y que es precisamente de que de esos derechos de las mujeres no se queden en simples declaratorias de constituciones, de convenciones o de leyes. Esta ley entonces tiene ese reto y este desafío de ir más allá de la declaración de derechos y tener la posibilidad de determinar responsabilidades a la institucionalidad del Estado para que sean garantía como tal, para que esos derechos puedan materializarse. Si tenemos en cuenta este enfoque, entonces podemos entender qué artículos tenemos que allanarnos o qué artículos tenemos que ratificar en este veto. Exigir a la sociedad también su corresponsabilidad es también permitir que esto que ha sido una práctica social permanente, aceptar la violencia como natural, o frente a la violencia, el silencio, yo creo que es una de las grandes tareas que tiene que contribuir, sí, también desde la institucionalidad de esta normativa que permite regular la convivencia social, pero también desde la denuncia permanente y la visibilización de cómo va encontrando la violencia las formas de presentarse. Una de ellas hemos visto acá en esta mañana y tarde, un ejemplo nada más diría yo, de lo que significa violencia en sus diferentes formas. Algunas yo estaba viendo cuántas formas de presentarse la violencia en el video que presentó Soledad, acá en contra de la compañera asambleísta. Yo creo que mucho también tiene que ver el lenguaje diario, permanente, en cómo inclusive nos relacionamos en la sociedad. Y decir también de que en esa sociedad están los medios de comunicación con un papel muy preponderante. Acá no se trata de ponerlos a los medios como los malos o los responsables de la violencia. No,
pero se trata de evidenciar la función social importante que tienen cuando de utilizar el lenguaje se trata. Y por ello es de que es imperioso el que vayamos entendiendo que esta corresponsabilidad de la familia, de los medios, de la sociedad en su conjunto, se complementa con esta ley que tiene ese objetivo de prevenir, es decir, de sensibilizarnos, de prevenir, de establecer las reglas y de difundir los derechos, de saber qué hacer, de contar, de saber con quién contamos cuando los hechos suceden o de saber prevenir los hechos. Yo quiero entonces decir que en este proceso de esta ley ha contado también voluntades políticas. Y yo creo que se ve reflejado en todos los espacios de representación política en este pleno la intencionalidad de que esta ley contribuya y dé respuesta a un problema social. Empezando por quien envió este proyecto de ley, que es el presidente Lenín Moreno de la República. Evidenciando también la voluntad política del presidente de la Asamblea Nacional, demostrando y visibilizando la posibilidad inclusive del consenso cuando se trata de un problema de nuestra condición de mujeres a las diferentes bancadas representadas en la comisión. Estoy al frente de una comisión que al tratar esta ley lo que hace es simplemente es evidenciar que inclusive la violencia contra la mujer comienza mucho más temprano con nuestras niñas y con nuestros adolescentes. En todas las formas, no se escapan ni la edad, ni por la edad, la condición de mujer, ni por la edad, no se escapa de esta violencia. Y claro que cuando se trata de una niña es mucho más cruel. En evidencia de eso, entonces, yo sí creo que esta ley es importante trasladarle también en la proyección de cómo prevenir la violencia contra nuestros niños. Y en este caso, en el caso de la Comisión Ampetra, de la violencia sexual. No es una mera coincidencia de que los casos que hemos conocido, los casos y las estadísticas, que no son números, que son vidas flageladas, 8 de cada 10 son niñas, es decir, son mujeres de edad corta. Por eso es que hay que insistir que lo que pase con este sistema de protección de los derechos de las mujeres, de las niñas y de las mujeres adultas, que se anticipa a su aprobación con este veto, nos va a permitir el éxito, la efectividad con la que se cuente con esta ley, las herramientas que se vayan desarrollando, nos va a permitir cubrir ese vacío que aquí tenemos que decirlo públicamente sin tratar de proteger a nadie. El país, la institucionalidad, las leyes inclusive no estuvieron hasta ahora preparadas para responder a la situación que viven las niñas, especialmente las jóvenes y las adolescentes. Eso pretende entonces cubrir ese vacío de articular una política pública de Estado que permita fundamentalmente entender lo que es pasar de la declaratoria de un derecho a la posibilidad de que existe un Estado garante a través de sus instituciones, de su política pública y de las personas responsables de garantizar esos derechos. Por eso yo quisiera entonces, en el caso del veto, insistir en el artículo 2 respecto de la finalidad de esta ley, en donde la reparación de las víctimas de violencia es fundamental. Entendemos que no se trata en el veto de evadir esta responsabilidad. A lo mejor interpreto de que el hecho de proponer eliminarlo se está confundiendo con lo que implica la reparación integral en el COIP. Esta ley no cubre el ámbito penal.
esta ley cubre la responsabilidad del Estado y una institucionalidad especialmente encargada de prevenir, de detectar, de dar seguimiento, de decir, aquí está un Estado de manera oportuna que sirve a la gente, pero fundamentalmente que protege sus derechos. Entonces, señor presidente, después de escuchar a la mayoría de los sectores, yo creo que es importante que la comisión, con el fin de garantizar inclusive la votación, tengamos y nos demos un espacio para llegar a los consensos necesarios y poder garantizar que esta ley cumpla el objetivo que todos queremos. Pido, señor presidente, que no se agote en una votación el tratamiento de este veto y que se dé la oportunidad de encontrar esas coincidencias. Gracias.